Un cordial saludo para todos los hermanos, amigos que nos acompañan en este ciclo de conferencias de mayordomía cristiana. La conferencia el día de hoy se titula Un punto de equilibrio. Quiero invitarles para que nos acompañen en la lectura de la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 30, el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. En esta noche el Señor nos quiere mostrar en su palabra la necesidad que tenemos de tener un punto de equilibrio. El Señor nos dice en Proverbios 38, no me des pobreza ni riqueza. Y en Proverbios 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres su pobreza. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queréis les podéis hacer el bien. Marcos 14:7. Entonces, hermanos, siempre van a haber pobres en el mundo y siempre van a haber ricos. Y nosotros tenemos que mantener un equilibrio, porque tanto los unos como los otros tienen que pasar por diferentes circunstancias. Vamos a ver en esta noche cuál es el concepto de pobreza. ¿Cuáles son los países más pobres a nivel mundial? Tenemos acá una lista de los 10 países más pobres del mundo y según el Banco Mundial, en el 2017 el 9,2% de la población mundial, 689 millones de personas vivían en condición de pobreza. Quiere decir que viven con un $1,90 al día, que equivale a 7.220 pesos diarios o 216.600 pesos al mes. El 24,1% del mundo vivía con menos del 3,20% al día, o sea, 12.160 pesos y 363 al mes. El 43,6% con menos de $5,50 equivalente a 20.900 o 627.000 pesos. De 5 pobres, 4 viven en la zona rural, o sea que los más pobres están en el campo. Y Colombia ocupa el puesto número 70 de 164 países. La mitad de los pobres son niños y las mujeres representan la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones y en algunos grupos de edad. De la población mundial pobre de 15 años o más, alrededor del 70% no tienen ninguna formación o solo una instrucción básica. Acá encontramos lo que es el perfil de ser pobre al nivel de la economía y de la macroeconomía a nivel mundial. Vamos a leer, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. O sea que hay muchos países donde se carece de agua y es una necesidad de los pobres. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía con respecto a las situaciones que tienen que afrontar las personas en situación de pobreza? La pobreza y su efecto económico. La pobreza quizás tenga más problemas que otros al no poder enfrentarse financieramente a sucesos inesperados. La palabra del Señor en Eclesiastés 7:12 dice, porque la sabiduría es una protección igual que el dinero es una protección, pero esta es una ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva la vida de su dueño. En este texto hay mucha sabiduría, porque ya está comprobado que una forma de salir de la pobreza está en la educación. Y el espíritu de profecía, la sierva del Señor, dice, busquen los jóvenes una educación y si no tienen una oportunidad, hacerla. Hay que buscar diferentes formas de adquirir una educación gratuita porque es una de las formas de poder salir de la pobreza. En la situación social, muchos pobres adoptan un punto de vista equivocado de que su pobreza los condena a un futuro sin esperanza.
Y Proverbios 10:16 dice, la actividad del justo lleva a la vida, pero el fruto del trabajo del malvado lleva al pecado. Entonces, tristemente, la situación de muchas personas en este estado de vulnerabilidad lo lleva a una situación en que se encuentran generalmente en una cárcel con muchas dificultades. Dificultades emocionales. Los adolescentes criados en estado de pobreza son vulnerables porque sus vidas están llenas de inestabilidad emocional y social. Tienen más probabilidad de luchar con la depresión, la baja autoestima y la sensación de impotencia en comparación con iguales de hogares de mayores ingresos. Problema académico. La pobreza genera estrés crónico que perjudica la atención y la concentración. En muchos adolescentes se concentran en adquirir necesidades básicas y lidiar con la inestabilidad del hogar. Trabajan más de 20 horas a la semana, por lo cual sus aspiraciones educativas y su nivel educativo es bajo en comparación con el de sus compañeros. No tienen asistencia de personas que les puedan ayudar en materias difíciles y al mismo tiempo puedan tener una orientación educativa postsecundaria. Embarazo adolescente. La pobreza está fuertemente vinculada al embarazo adolescente. El mayor porcentaje de adolescentes que viven en la pobreza también tienen una mayor proporción de nacimientos de madres adolescentes solteras. Dar a luz aun cuando es adolescente hace que sea extremadamente difícil para una madre joven romper el ciclo de pobreza y darle a un hijo una vida mejor. Crimen y violencia. Cuando los que viven en pobreza no ven una forma de obtener un empleo legítimo, el crimen se convierte en una alternativa. 20% de los adolescentes en estado o en condición de pobreza han cometido un delito o han sido acusados antes de los 24 años, en comparación con solo 12% de los que tienen mejores ingresos. En las zonas urbanas son tentados a ser partes o miembros de una pandilla porque les prometen ingresos y un fuerte apoyo emocional. Cuando están dentro de la pandilla les parece muy difícil salir de ella porque les crea un sentimiento de pertenencia y no se dan cuenta que se convierten en un problema y en un malestar continuo para la sociedad. Los pobres necesitan simpatía y consejo. La sierva del Señor nos dice, los pobres con frecuencia tienen gran necesidad de simpatía y consejo, lo cual no siempre reciben, aunque desde el punto de vista del valor moral pueden estar mucho más alta estima de Dios que los más ricos. Ahora, ¿cómo tratarlo? La palabra de Dios nos da un consejo en Santiago capítulo 2, versículos 2 al 5. El Señor nos dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae las ropas espléndidas, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, que para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, hermanos, las personas vulnerables necesitan de nuestra simpatía y de nuestro consejo. Necesitan de nuestra atención, necesitan que nosotros les demos un lugar prominente, necesitan que nosotros les atendamos, necesitan una palabra de afecto, necesitan ser reconocidos como hijos de Dios y no ser maltratados como lo hace el mundo. Manifestar simpatía y amor. La práctica de honrar a los ricos y despreciar y descuidar a los pobres es un delito a la vista de Dios. Tienen muy poco en esta vida que los haga felices y alegres, debido a lo cual aprecian las manifestaciones de simpatía y amor. En ningún caso debieran descuidar a esta clase, porque al hacerlo pueden descuidar a Cristo en la persona de los santos. Y Lucas 4:18 dice que el Señor vino con el Espíritu de Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos
y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión. Con el Espíritu Santo en nuestros corazones debemos infundir buenas nuevas a los pobres y darles simpatía, proporcionarles amor, porque esto dice, ellos no tienen muchas cosas para que los pueda hacer felices en este mundo. Siempre estarán entre nosotros. La palabra del Señor dice, a los pobres siempre los tendréis, y cuando vosotros queráis, les podéis hacer el bien. No era el propósito de Dios que la pobreza desapareciera del mundo. Las clases de la sociedad nunca debieran ser igualadas, porque la diversidad de condiciones que caracteriza a la humanidad es uno de los medios por los cuales Dios ha determinado probar y desarrollar el carácter. Muchos han urgido con un gran entusiasmo que todos los seres humanos deben tener partes iguales en las bendiciones temporales de Dios, pero este no es el propósito del Creador. Cristo ha dicho que siempre debemos tener los pobres con nosotros. La preocupación de esta vida y la codicia por la riqueza eclipsan la gloria de un mundo eterno. Y si todos tuvieran la misma cantidad de posesiones mundanales, esto sería la peor desgracia que hubiera caído sobre la humanidad. Entonces, el comunismo, que es el que adoctrina con este principio de igualdad, es ateo, no cree en Dios, es de las naciones más ateas del mundo y le hace la guerra a Dios, a su ley y a su pueblo. De ahí que este no es un principio divino, el comunismo que busca la igualdad en las sociedades, se opone al cielo, porque en el plan de Dios los pobres están puestos para probar el carácter de los ricos, y el Señor permite también que lleguen a su iglesia para probar el carácter de su iglesia. Muchas veces le exigimos a un ciego como a una persona que ve normal, y así, de esa forma, dejamos ver cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro amor fraternal, cuál es el sentimiento que tenemos con estas personas vulnerables. Y existen, Dios las pone en nuestro medio para que nosotros manifestemos lo que hay en nuestro corazón. Si somos cristianos o si solamente creemos en Cristo sin practicar los principios del cristianismo. Situación real de los pobres. No existe una descripción más amplia de la situación vulnerable de los pobres, comienza en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, peregriné y me recogiste, estaba desnudo y me vestiste, preso y viniste a verme. Y le respondieron los justos, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? El rey les dirá, en verdad os digo que cuántas veces hiciste esto a uno de mis hermanos menores, a mí lo hiciste. No existe una descripción más amplia de la situación por la que tienen que pasar las personas vulnerables en medio de la pobreza. Tienen hambre, tienen sed, peregrinan sin vivienda, muchas veces tienen que salir desplazados, ¿cierto? Estaban desnudos y finalmente muchos fueron a pasar presos. El 24% de los jóvenes ha pasado por una cárcel en estado de vulnerabilidad, siendo vulnerables por la pobreza. Entonces acá el Señor describe claramente cuál es la situación de los pobres y en qué forma viven. Las buenas obras son el fruto que Dios demanda que llevemos. Palabras bondadosas, actos de benevolencia y tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Cuando el corazón simpatiza con los corazones cargados de desánimo y dolor, cuando la mano a los necesitados se viste a los desnudos y el extraño recibe bienvenida, un asiento en la sala y un lugar en el corazón, los ángeles se acercan y en el cielo resuenan melodías como respuesta. El cielo se alegra, hermano, cuando usted invita a una persona a su mesa, a una persona pobre, cuando usted le proporciona alimento, cuando usted le da vestido, cuando usted le da agua, cuando usted le da refugio, el cielo se alegra y los ángeles proclaman melodías de alegría. Dice que la sierva del Señor tenía a su esposo Jaime White, tenían una casa grandísima, pero dice que esa casa siempre estaba llena, porque ellos refugiaban allí huérfanos, viudas y pobres, aún de la misma iglesia, y esta casa, dice, siempre permanecía llena. Como vivían en el campo, había trabajo para todos,
y todos podían dedicarse a actividades productivas. El Señor nos invita a hacer esto. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Salmo capítulo 41, versículo 11. Consejos para los pobres. La palabra del Señor está llena y rica de consejos para los pobres, para también salir de esa situación. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y se llenarán tus graneros de abundancia y rebosarán de mosto. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. Recordemos que la viuda echó todo lo que tenía siendo pobre. Eso está en Lucas 21:4. Y él se fue como un raudal que todo el tiempo está haciendo llegar recursos. Y esta mujer dice, fue justificada porque dio de corazón. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de caminos y rico. Proverbios 19:15. La pereza hace caer un sueño profundo y el alma negligente perecerá de hambre. Proverbios 20:13. No améis el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23, 20 y 21. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilor empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 24:33. Un poco de sueño, y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 28:19. El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Todos estos consejos los da el Señor. ¿Qué dirán los miembros de la iglesia cuando tengan que hacer frente en el día de Dios a los pobres dignos, a los afligidos, a las viudas y a los huérfanos? Que han conocido la necesidad premiante de los más indispensables para la vida, mientras los profesos seguidores de Cristo gastaban en vestidos superfluos, en adornos innecesarios, expresamente prohibidos en la palabra de Dios, lo que hubiera sido suficiente para suplir todas las necesidades. Entonces, hermanos, en el mundo se juzga hoy que la riqueza de los hombres más ricos del mundo alcanzaría para suplir todas las necesidades que vive el mundo en pobreza, pero muchos no lo hacen. Y somos invitados nosotros para suplir estas necesidades. Dice que nos vamos a encontrar nuevamente con pobres, dignos, afligidos, viudas, huérfanos y personas necesitadas. Ahora vamos a hablar del rico. No me des riqueza, dice el apóstol. Y también dice el sabio Salomón. ¿Cuál es el problema de la riqueza? Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El rico es alabado en todas partes, es bienvenido en todos los lugares, es saludado en cualquier parte, por cualquier vecino, por donde quiera que pasa, se le da el mejor lugar, la parte más inminente. Esto se convierte en una gran tentación. Y ahora dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos en la palabra de Dios muchos ejemplos acerca de este caso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Balaam, tenemos el ejemplo de Judas, tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, cómo ellos mintieron y cómo se apartaron de la fe y finalmente fueron condenados. Todo por un pequeño defecto, el amor al dinero, pero que causa un daño y un mal muy grande en el alma, porque separa y aparta completamente de Dios. Vamos a ver acá los 10 países más ricos del mundo. Tienen un ingreso per cápita de $15,000 mensuales. Otros terminan con 5,000. Colombia está en el puesto 53 con $543 al mes. Y República del Congo con $43 al mes. Estos son considerados países ricos y
en Colombia, si alguien gana más de 4,4 millones de pesos al mes, puede pertenecer al 10% de las personas ocupadas más ricas del país. Si usted, hermano, se encuentra en este grupo de la población, entonces está en una situación en que tiene que tener cuidado, porque el enemigo le tiene trazadas grandes tentaciones, grandes pruebas y grandes negocios para que usted quede completamente absorbido y le quite al Señor lo que le pertenece y le niegue los derechos a las viudas, los huérfanos y a los pobres. Que la religión pura y sin mácula, dice el apóstol Santiago, es visitar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres en sus tribulaciones y cuidarse del mal. Esa es la religión pura delante de Dios. Acumular sin tener en cuenta la necesidad ajena. Tenemos el ejemplo de la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. El Señor allí relata la historia de un hombre que tenía un campo muy fértil, tenía muy buena tierra, pero se dijo a sí mismo, tengo una gran cosecha, no tengo dónde almacenar. Entonces pensó, tiraré abajo mi granero, construiré unos más grandes, y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré como y diré a sí mismo, amigo mío, tiene almacenado muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero yo le dijo, necio, vas a morir esta noche, ¿y a quién le quedará con todo aquello que ha trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Acá tenemos la descripción que uno de los peligros que existen en este momento es acumular la riqueza. Debe cumplir un propósito. Dice la sierva del Señor, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, 159, párrafo 3, el peligro mayor que corre en este momento es la acumulación de recursos materiales. Algunos aumentan de continuo sus preocupaciones y labores, están sobrecargados. El resultado es que casi se olvidan de Dios y las necesidades de su causa, están muertos espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el peligro? Acumula y se acumula, pero no se tiene en cuenta la necesidad de Dios. Y cuando se hace un pedido, son tantos los compromisos que se tienen, que si acaso es muy poco lo que se puede dar. Se requiere de ellos que hagan un sacrificio para Dios, una ofrenda. Un sacrificio no aumenta, sino que disminuye y consume, y gran parte de los bienes materiales poseídos por nuestro pueblo tan solo representan un perjuicio para los que se aferran a ellos. Entonces el Señor dice acá claramente que hay muchos bienes que se acumulan, que se tornan perjudiciales para los individuos, las familias y los hijos. Porque en lugar de ser una bendición, son una fuente de problemas, son una fuente de dificultades que separan de Dios y separan al hombre de poder satisfacer las necesidades humanas. En Lucas 18, 24 y 25 el Señor dijo, Jesús, viendo entristecido, le dijo, cuán dificultosamente entrará el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil cosa entrar en un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. En el plan de Dios, las riquezas son adecuadamente usadas y distribuidas para la bendición de los necesitados y para adelanto de la obra de Dios. Si los hombres aman su riqueza más de lo que aman a sus semejantes y más de lo que aman a Dios o a las verdades de su palabra, y si sus corazones están en sus riquezas, no podrán tener la vida eterna. Entonces, hermanos, el Señor nos ha sacado un llamado a todos aquellos que tenemos ingresos grandes para que nosotros seamos una bendición para los necesitados, para que tengamos en cuenta el adelantamiento de la obra de Dios, para que no perdamos de vista que si nuestro amor no supera el amor por nuestro semejante, por Dios o por su verdad, y esto es superado por el amor a la riqueza, no hay un espacio para nosotros en el reino de los cielos. Esto nos descarta, porque el amor de Cristo tiene que superar el amor por la riqueza. Satanás tienta a abandonar la fe. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Acá, hermanos, vemos que Satanás nos tienta para que abandonemos por negocios, por dinero, la causa del Señor. Dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas 4:68 y 4:69, Balaán había sido una vez un hombre bueno y un profeta de Dios.
pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir al Altísimo. El soborno de los regalos costosos y la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Todo el mundo se mueve por el soborno. Veamos hoy que la cantidad de ricos, políticos y empresas más grandes del mundo se encuentran enjuiciadas por soborno, y los grandes hombres del mundo, políticos y administradores, están ávidos por poder manejar cualquier cantidad de negocios, y todos esos negocios llevan soborno de por medio. Y acá vemos que esto excita la codicia, y todos esos tesoros ofrecidos, ¿cierto? Tientan a los hombres y tentaron a Balaam, ¿sí? El pecado de la avaricia, que según declara divina es idolatría, le hacía buscar ventajas temporales, y por eso solo defecto Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancia, honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la provida estricta y que además pueden haber logrado su fin. Podrá cambiar su conducta cuando quieran. Los tales se enredan en los lazos de Satanás, de los que rara vez escapan. Entonces, hermanos, esta situación le pasó a Balaam, le pasó a Judas, le pasó a Ananías, a Zafira, a todas estas personas, y finalmente todos se perdieron. Y esta misma tentación nos llega a nosotros hoy. En todos los siglos, la riqueza y el honor han llevado aparejado mucho peligro para la humildad y la espiritualidad. Cuando un hombre prospera y todos hablan bien de él, es cuando corre especialmente peligro. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 153, el párrafo 1. Entonces es la copa llena la que es más difícil de llevar, y en todo el tiempo la riqueza ha consumido la humildad y la espiritualidad. Tiene la tendencia del hombre a perder la humildad. El poder de la riqueza. Aquí puede apreciarse el poder de la riqueza. La influencia del amor al dinero sobre la mente humana es casi paralizadora. Las riquezas se infantúan y hace que muchos que poseen obren como si estuviesen privados de razón. Se tornan mezquinos y egoístas. Pierden la fe en Dios y en sus promesas. Qué triste situación, hermanos, que por dinero, por negocios, por querer la fama, el poder, se pierda esta fe en Dios y las promesas. Se vuelven mezquinos y egoístas. No sean altivos, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Un espíritu dominante y altivo no es de Dios y no debiera emplearse con creyentes o incrédulos, nos dice el espíritu de profecía. Entonces el cristiano tiene que representar a Cristo donde quiera que esté, en todo lo que hace, pero la riqueza tiene la tendencia a volver al hombre altivo, a dar órdenes y esperar que todos hagan lo que Él dice y lo que Él quiere. Por eso dice el Señor que debemos amonestar a los ricos de este siglo para que no pongan la esperanza en su riqueza y para que no sean altivos. Algunos consejos bíblicos para los ricos. Lucas 16:13, nadie puede servir a la vez a Dios y a Mamón. No puede servir a dos señores. Eclesiastés 22:30, que es la riqueza comparada con la salud, con la libertad y con la alegría. Hay aquel que es rico para sí no es rico ante Dios. Lucas 12:21. Cualquiera de vosotros que no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de muerte. Proverbios 13:11. Las riquezas de la vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay perturbación. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 28:8. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para el que se compadece de los pobres las aumenta. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza.
Isaías 33, 14 y 15, Él aborrece la ganancia de violencia y el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Otros consejos. Los ángeles se asombran del egoísmo de los cristianos. El egoísmo ata a muchos en las bandas del hierro. La prosperidad está cegando los ojos y engañando el alma. Los mezquinos y los codiciosos deben alarmarse por su suerte. La acumulación de propiedades implica un gran peligro. La ambición y riquezas y honores entre los miembros de la iglesia hace estremecer al cielo. Idea engañosa de adquirir riqueza para ayudar a la causa de Dios. Dice, hay un engaño allí muchas veces. Cuanto aman los hombres las riquezas terrenales, tanto más se apartan de Dios. Y mediante el amor a la riqueza, Satanás conquista su adoración, enriqueciéndose en cosas terrenales, pero no en los asuntos de Dios. Es alarmante que tantos sean engañados por Satanás y la búsqueda de las riquezas es una especie de locura. Ayer vimos que la avaricia es un demonio, al igual que el egoísmo y al igual que los celos. Tenemos que huir allí. Solamente el poder de Dios puede libertarnos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En las manos de sus hijos el dinero es alimento para los hambrientos, es bebida para los sedientos y vestido para el desnudo. Es una defensa para los oprimidos y un medio de dar salud a los enfermos. Un medio para hacer crecer la causa de Cristo en la tierra. Y para terminar, San Juan, 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios nos bendiga, nos conceda de tu gracia, bien sea que estemos en pobreza o en riqueza, que todo lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, es mi deseo. Amén.